Bueno, vamos a ver los factores que inciden en el desenlace de las crisis personales, analizando igual más extraño que la ficción. Y por cierto, gracias a Anuar por la presentación que nos hizo. Siguiente. Ustedes le mueven, ¿verdad? Yo no puedo moverle. ¿O sí puedo moverle yo? No, Órale. Bueno, de estos 12 factores que se han estudiado a través de la intervención sistemática en crisis, terapia de crisis y urgencia se llama, se fueron descubriendo que estos 12 factores, cuando se pueden instrumentar, permiten a la persona no solo superar la crisis, sino salir fortalecidos de ella. Y un primer elemento es el reconocimiento de encontrarse en una situación de crisis. Pusimos esta escena que muestra la desesperación de Harold cuando ya le reclama a la voz, porque es tanto el malestar que tiene que ya le impide hacer su trabajo, le impide pues seguir el curso normal de su vida. Esto es una crisis, ¿sí? Cuando el malestar ya se hace insostenible. Y sí, nos quejamos de esos malestares, de ese dolor, de esas dudas, pero la verdad es que son recursos valiosísimos si sabemos utilizar ese malestar. Entonces, reconocer que estamos en crisis es un elemento importante para poder iniciar el proceso de superación de esta crisis. Parecería como que sería absurdo si entendemos que la crisis se revela primero como un malestar y entonces como que el malestar sale por sí mismo. ¿Cómo tendríamos que vivir un proceso de aceptar nuestro malestar? Pues sí, habíamos dicho que nos habituamos a todo. Incluso podemos pensar que cierto malestar causado por un desajuste interno es parte de la vida. Y entonces, pues hay que tomar conciencia de que ese malestar que estamos sintiendo no es parte normal de la vida, sino es una señal de que estamos en crisis, que sería este primer elemento, ¿no? ¿Seguimos? Yo no he visto proyectada la presentación, ¿la van a pasar? ¿Se ve el resumen? Yo sí la estoy viendo. ¿Los demás no la están viendo? Yo sí estoy viendo la presentación. Yo también. Sí, ¿Tú lo tienes en celular, Aida? Es la compu. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué estás lo viendo en la mejor, pantalla? El resumen. a lo mejor es una cuestión relacionada con tu conexión, Aida, porque hace rato que yo vi la pantalla de mi computadora, vi que tienes como media hora riéndote, como que te congelaste. Chihuahua. Sí, es verdad eso. Dije, mírala. El de Querétaro. Entonces creo que sí es una cuestión ¿Y qué más hago? que ¿Me salgo y regreso o qué? puede servir. Bueno, ahí voy. Bueno, un segundo factor para superar las crisis es la aceptación de la responsabilidad personal en la acción. Habíamos dicho que no solo Harold está en crisis, la escritora también está en crisis. Y pusimos esta escena porque aquí le narra al profesor Hilbert cómo ella toma una decisión muy importante y que nos haría la vida más llevadera a muchos. Ella dice, cuando él le reclama que a final de cuentas no escribió su obra maestra, que está bien, pero que no va a cambiar la historia de la literatura inglesa. Ella dice, me conformo con eso. O sea, me conformo con que esté bien. No quiero algo excelso que le cueste la vida a alguien, pues. Y a mí se me hizo una reflexión muy interesante, hacerse responsable de sus limitaciones y hacerse responsable de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, creo que justamente esa capacidad de preferir lo bueno a lo perfecto es lo que le hace
romper el bloqueo y por fin terminar su libro, que no era la obra que iba a cambiar la literatura inglesa, pero iba a permitirle a Harold y a ella vivir bien. Incluso repite varias veces, me gusta estar bien, o sea, me gusta lo bien, ¿no? Que está bien. Cuando el profesor Hilbert le dice, no es la gran maravilla, pero está bien, y ella dice, sí, está bien, así quiero que esté. Y luego Harold en la escena siguiente repite este concepto cuando le dice la señorita Pascal que cómo está, y él le dice, bien, ¿cómo vas a estar bien con todos los huesos rotos? Y él dice, estoy bien. ¿Sí? A veces por no conformarnos con lo bien, con lo bueno, eso nos impide superar las crisis. Entonces, este segundo elemento, aceptación de la responsabilidad personal en la acción que voy a llevar a cabo para salir de la crisis. Tercero, en este tercer elemento se habla de la construcción de un cercado para acotar individualmente los problemas a los que hay que dar solución. Y aquí hay varias maneras de acotar el problema. Uno sería formularlo con un plan de acción. Otro sería hacer una búsqueda sistemática para ir eliminando opciones. Lo importante es saber, en términos del PI, percibir el problema y definirlo con precisión. Y quisiera detenerme en la palabra precisión. Precisión es lo que se precisa para salir del problema. O sea, plantear un problema en términos muy idealistas que no tenga solución, diría Dussel, es poco ético. Hay que plantear el problema en términos de que se pueda resolver, ¿sí? Siendo práctico también. Entonces, también es un arte saber plantear un problema de tal manera que tenga solución. Camilo, ¿Sí? si me permites un comentario, incluso esto Claro. tiene que ver con el concepto de libertad que platicábamos, ¿no? Es decir, Sí. el poderte mover con libertad en la solución de una problemática específica tiene que ver con el hecho de que puedas definirla. Sí. Si no es tan concreta la definición del problema, pues te vas a sentir mucho más atado a que si sabes específicamente dónde están los límites de ese problema. E incluso cuando tú fijas muy bien las barreras, pues es mucho más sencillo que puedas establecer estrategias para poderlas vencer, ¿no? Y poderlas ampliar, ¿no? Sí, y me gusta mucho que usa esta palabra de libertad. Yo resaltaría, lo hice la vez pasada, el papel de la psiquiatra. Fíjense cómo la psiquiatra no es autoritaria y le permite a Harold definir el problema en términos que para él tendrían una solución, en términos literarios o hermenéuticos, no en términos de psicofármacos. Me gustó mucho esa función, ¿no? Que yo vi más, aunque en nuestro gremio pareciera que son más rígidos los psiquiatras que los psicólogos, yo vi más rígido al psicólogo que le decía que tomara sus vacaciones, lo vi más rígido, más centrado en definir el problema de una manera específica que la psiquiatra escuchó a su paciente y le permitió plantear el problema en términos que para Harold eran más resolubles, ¿no? Él decía, yo soy el personaje de una historia. Ah, bueno, pues vaya con un experto en literatura. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, Horacio. La libertad me permite plantear el problema en términos que tenga solución. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Luego vendría el cuarto factor, la obtención de la necesaria ayuda material y emocional de otros individuos y grupos. Esto también es importante. Aunque no pide la ayuda, Karen Eiffel la acepta a regañadientes, pero acepta la ayuda de Penny Escher, que es su coach, ¿no? Y Penny Escher, pues, intenta igual ayudarle a la escritora a plantear los problemas en términos que ella le dan sentido, pues, como ir a vivir la experiencia de cómo moriría Harold Crick con una pulmonía, lo que se le estaba ocurriendo ahí, o desbarrancado y caído en el agua, ¿no?
Entonces, pedir ayuda nos permite incluso plantear el problema en términos más adecuados. Aislarse es lo peor que puede hacer alguien que está en crisis, ¿no? Es mejor conectarse con otras mentes. Siguiente. Adopción de otras personas como modelo de resolución de problemas. Aquí pensamos en esta escena porque creo que los dos modelan formas distintas de enfrentar la vida. ¿Qué creen ustedes que pudo aprender Harold de Ana Pascal? Flexibilidad. Sí, era más libre que él, ¿no? ¿Sí? Incluso pues Flexibilidad. ella ya había superado problemas, entonces veía la vida con una filosofía mucho más flexible, ¿no? Más adaptable. Claro, superó la bronca de que la corrieran de Harvard y de hacerse cosas. Sí, ella ya tenía otras crisis superadas y eso la hacía más flexible. ¿Qué más pudo aprender Harold de Ana Pascal? Al final terminó adaptarse, ¿no? Porque hablabas tú de la universidad. ¿Te oyes muy lejano o muy bajo el volumen? ¿Abro otra vez yo acá? Comentaba que... La barra no estás activándola. Sí, Si te puedes acercar al micrófono o subir el volumen. Creo que ya. A ver. Es que ustedes no ven, pero yo estoy aquí cerca de Javier, entonces. Ya. Aquí. Se veía de otro micrófono. Ajá. Voy a abrir el micrófono normal. Sí. Ya se me fue la onda. No, hablaba de que ella al final aprende pues de cómo solucionar el problema estando en la universidad. Bueno, descubre que hacer galletas es lo que hace bien y de ahí pues hace su negocio, ¿no? Su pastelería. ¿Y entonces qué puede aprender Harold de ella con eso? Que tiene que haber flexibilidad y ver de qué otra manera puede fluir él. Al final fue la aceptación de lo que... No fue tanto el aceptar la muerte, ¿no? Sino al final salvó al niño, pero pues la historia quedó romántica y bonita porque sobrevivió al impacto del camión, ¿no? Claro. Se adaptó. Claro. Uh-huh. Y ¿Y yo qué creo que- aprendería? Sí. Yo creo que pudo aprender también de ella el cómo encontró su pasión y cuando la encontró se fue a buscarla incluso a partir de la ruptura con su proyecto inicial, ¿no? Que era ser abogada. Y por otro lado también creo que el saber disfrutar el momento después de la adversidad o el provocarse incluso un disfrute aún cuando uno puede estar todavía inmerso en ese proceso de crisis, cuando le da las galletas con leche. Sí, le enseñó a disfrutar la vida, ¿verdad? Los pequeños momentos que parecerían intrascendentes, ¿sí? Sí. ¿Y qué aprendería Ana Pascal de Harold? Pues yo creo que paradójicamente también, como decía Horacio, flexibilidad, porque ella era muy radical en ciertos aspectos y él la invitó a flexibilizar su postura cuando le habla de encontrar la manera de ser congruente con sus ideales y al mismo tiempo cumplir con los requisitos de su figura fiscal, ¿no? Con el pequeño cerdo imperialista. Sí, yo creo que aprendió también el valor de las reglas, ¿no? Y de que puede vivir y vivir bien y ayudar a los demás sin ponerse en riesgo de incumplir, ¿no? Sí, entonces pusimos esta imagen, Anor y yo le reflexionamos en resaltar cómo los dos son modelos el uno para el otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que se presta para ejemplificar esto. Luego vendría el número 6, el aspecto número 6, que es la fortaleza del ego.
¿Qué relación tendrá la fortaleza del ego con esta escena donde él acepta su muerte? Donde él le dice a Karen Eiffel que está bien su libro, que está muy bonito, que le gustó el final y que lo acabe de escribir. ¿Qué tendrá que ver esto con la fortaleza del ego? ¿Sí se acuerdan de esta escena? Ya después de que le da a leer el libro y lo lee él y se le encuentra en la calle y le dice, ya leí el libro, está muy padre, está muy bonito, el final me gusta, acábelo. Y a ella le sorprende, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, se me hizo una de las partes más significativas de la película, cuando ella le explica por qué cambió el final, se lo explica al profesor Hilbert y le dice, si escribe de un hombre que va a morir, pero que no sabe que va a morir, y cuando sabe que va a morir acepta su muerte, ese es el tipo de hombre que usted quiere conservar, ¿no? O sea, ese es el hombre que vale la pena que viva, o sea, un hombre que acepta su muerte, ¿no? Y que acepta morir por una buena causa. Por eso lo poníamos como una muestra de fortaleza del ego, que tiene que ver con esta capacidad de aceptar nuestra vida y toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, pero fortaleza del ego también se refiere a la capacidad de resolver problemas, de ser creativo, de aceptar la realidad tal como es y vivirla sintiéndose un buen aprendiz. A esto se refiere con fortaleza del ego. Él ya era muy inteligente, era un profesionista muy capaz, o sea, tenía muchas fortalezas del ego. Le faltaban algunas que luego a lo largo de la película fue adquiriendo, ¿no? Que es esta capacidad de aceptación de las implicaciones que tiene. Fíjense, el amor no es tan fácil. Él es capaz de dar su vida por cuidar a un niño. El cuidado es una de las raíces del amor. Entonces él se responsabiliza de su capacidad de amar. Yo creo que Harold estaba encerrado en un mundo de números porque le daba miedo amar, porque amar siempre implica un costo. Pero cuando es capaz de pagar ese costo, se fortalece. Entonces estamos hablando de una fortaleza del ego hasta esos niveles, ¿no? Siguiente. Yo lo relacioné también con la Ah, escritora, porque no es fácil renunciar a la obra maestra, ¿no? Eso hubiera sido un muy grato alimento para su ego y sin embargo creo que era lo suficientemente fuerte ya como para dejarlo ir. muy interesante. Muy interesante. O sea, un ego al servicio de la comunidad y de los seres amados es un ego más fuerte que el egoísta, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo lo veo desde otro punto de vista, porque el mismo crítico literario habla de que pues ella siempre mata a sus personajes. Entonces no sé si eso a lo mejor le dolió un poco y dijo, bueno, pues voy a cambiar porque siempre mato a mi personaje y no en este no va a terminar así. Es la percepción mía. Sí, el profesor Hilbert dice, ella hace grandes tragedias. Dice, y en una tragedia, sí es cierto, el personaje muere, pero la tragedia vive por siempre. O sea, se prefiere el ideal que a la persona, ¿no? Pero una vez que conoce a Harold y que sabe que es una persona de carne y hueso, ella prefiere a la persona que al ideal.
Ahí se me hace un ejemplo clarísimo de Livium, ¿no? De un liderazgo para el bienestar universal, no nomás mío, de que voy a hacer mi obra maestra, sino también el bienestar de los demás. Siguiente, la autoevaluación honesta. Esto también es importante en una crisis. Ser capaces de valorar nuestras limitaciones y nuestro potencial, nuestros errores, nuestras inconsistencias. Y al leer su historia, Harold, pues también podríamos decir que hay un ejercicio de metacognición o una interiorización de su propio comportamiento. Dos términos que utilizamos en el PI para referirnos a esta autoevaluación, que no es fácil. Vemos una autoevaluación muy honesta y muy dolorosa, tanto en la escritora como en Harold, pero es una autoevaluación que los hace crecer a ambos. Es fundamental en una crisis, ¿no? Hacer esta autoevaluación. 8. Experiencia de las crisis personales anteriores. Ya habíamos hablado de que la señorita Pascal ya tenía experiencia en otras crisis de vida y por eso había aprendido a ser más flexible. Bueno, Harold también, digamos que Harold, por ahí menciona brevemente la crisis de cuando su exnovia lo deja por un actuario, pero como que no la procesó mucho, ¿no? Se metió a un mundo de números y se metió al trabajo. Y la crisis que tenía ahora no era tanto una crisis laboral, sino una crisis existencial de su vida. Ahí tenía poca experiencia reflexiva hasta que sucede lo de la película, ¿no? Siguiente. La paciencia, que también es importante para superar una crisis, esta tolerancia a la frustración, seguir intentando una y otra vez, no darse por vencido. Y aquí quisiera resaltar la función del trabajo sistemático. Creo que algo que le permite a Harold tener paciencia es la ayuda del profesor Hilbert, que le dice que lleve una cuenta para saber si está en una tragedia o en una comedia. Porque esto le permite ir como dimensionando el tipo de narración en la que está. O sea, creo que cuando uno está en medio de la crisis, tener una tarea sistemática que hacer y que me lleve a comprender la crisis es parte de la paciencia. Le llamamos estado de flujo, le llamamos esperanza, o sea, tener una estrategia y saber que la podemos llevar a cabo. Entonces, a la par que hacía la auditoría, que para eso era muy bueno, era un buen profesional, ahí no estaba en crisis, pero a la par estaba llevando una contabilidad de los detalles que le iban a ayudarse a entender el drama en el que estaba viviendo o la comedia. Sí, eso se me hace interesante. O sea, la paciencia no es pura magia ni pura respiración ventral. La paciencia también tiene que ver con tener una estrategia y llevarla a cabo. O sea, parte de la paciencia es la disciplina y el trabajo sistemático y la planeación. Son componentes también que contribuyen a la paciencia. Siguiente. Lo que hablábamos de la flexibilidad. Ahí ya vemos a un Harold mucho más flexible, capaz de mostrarse, de ser vulnerable, de cantar frente a ella, aunque no le salga bien la canción. Y eso la termina por enamorar a ella, ¿no? Al ver a este hombre vulnerable, ya fuera de su fortaleza, y es lo que le permite a ella acercarse ya por completo. Ella también desconfiaba, pero a partir de que él se muestra vulnerable, ella empieza a confiar. Fíjense cómo muchas veces en medio de una crisis tratamos de aparentar que somos invulnerables e insensibles, y eso lo que hace es profundizar la crisis. Es lo que muchos llaman soltar. Soltar es como mostrarse vulnerable, y eso nos hace flexibles. Pero también
hace que los demás se den cuenta de lo que estamos pasando y se acerquen a ayudarnos. Siguiente. Los valores centrales de las personas involucradas en una crisis. Aquí es bien importante contar con estos principios éticos que vamos a estar estudiando y recordando, de la ética de afirmar la vida, cuidarme, cuidar a los demás y cuidar mi entorno, porque muchas veces los valores que rigen nuestra vida ni siquiera estamos muy conscientes de ellos. Y a veces son valores parciales o contradictorios. Por ejemplo, hay gente para la cual lo más valioso en su vida es el trabajo y es capaz de sacrificar su vida familiar y de sacrificar su salud porque tiene el valor del trabajo. O sea, hay valores bastante cuestionables. En una crisis, creo que una de las cosas que enriquece a una persona en medio de una crisis es que pone en tela de juicio ciertos valores y quizá descubra otros mejores. Entonces, en medio de una crisis, hay que tratar de hacernos conscientes de los valores. Hay valores que profundizan la crisis y quizá hagan imposible superarla, y hay valores que nos ayudan a superar la crisis y fortalecernos. En este sentido, creo que es más fácil darnos cuenta de nuestros valores cuando conversamos con alguien, en conversaciones íntimas. Y 12, ausencia de constreñimientos personales. Aquí aborda con el profesor Hilbert, pues quizá el mayor constreñimiento que podemos tener los seres humanos, que es el miedo a nuestra muerte. En este sentido, estos 12 factores, el 12avo se refiere a constreñimientos de todo tipo. Por ejemplo, vamos a pensar en un divorcio. En un divorcio tiene más constreñimientos o limitaciones una pareja que tenga hijos que la que no tenga hijos. Si no se tienen hijos, el divorcio puede gestionarse con menos limitantes. ¿Por qué? Porque son dos personas que pueden rehacer su vida y que pueden en determinado momento ya dejar de verse y cada quien seguir su rumbo. Cuando se tienen hijos, no, hay una limitante. Esa limitante impone dificultades a una crisis, ¿no? Entonces, hay constreñimientos que se pueden superar, hay otros que no, por lo tanto, la solución a la crisis tendrá que tomar en cuenta esas limitantes o esos constreñimientos personales. En este caso, Harold pudo ir más allá de su temor a la muerte. Cuando lee el manuscrito, dice, está bien, acepto mi muerte si mi muerte implica cuidar a un niño, ¿no? O sea, si lo que le da sentido a mi muerte, pues es un acto de amor, de cuidado.